Efectivamente, no basta avistar una planta por sobre el cerco, sino cuáles son los antecedentes en concreto de tráfico que tiene ese domicilio. No sé si sabías, pero en Chile cultivar para uso personal es legal, independiente del número de plantas. En Chile está despenalizado el cultivo personal, y lo vemos en la práctica con la abundancia de tiendas con implementos para el cultivador, con personas publicando abiertamente sus cultivos y sus seguimientos en redes sociales. Me incluyo, con las absoluciones de la Corte Suprema a cultivadores que incluso han plantado más de 40 plantas. Y así hay varios ejemplos que nos permiten percibir la realidad del contexto de esta planta en Chile. Algunos podrán argumentar que siguen habiendo detenciones y decomisos, y sí, básicamente por desconocimiento de la ley por parte de las personas, como también de las policías y ciertas autoridades. En este video les mostraré algunas de las preguntas que le hice a Pablo Orellana, miembro del Centro Cultural Buena Flora, quien es un abogado cuyo ejercicio de su profesión lo ha dedicado a procesos de la Ley 20.000. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y dejar un tremendo like si te gusta este contenido. Y por supuesto, ayuda a difundirlo, ya que una de las problemáticas más grandes es que la gente no sabe sus derechos, no sabe cómo defenderlos y se dejan intimidar por las policías. Y este video busca ayudarlos en ese sentido. La primera pregunta que le hice a Pablo fue si realmente es legal el cultivo personal en Chile. Las conductas de las personas que solo se relacionen con su propia existencia son irrelevantes para el derecho penal, porque no amenazan ni ponen en riesgo bienes públicos, bienes jurídicos se llaman, pero en el caso de la ley 20.000 es la salud pública. No puede estar penalizado, ¿se entiende? Por principios fundamentales de la relación entre el Estado y los ciudadanos y las ciudadanas. En la ley 20.000, si bien se reconoce sutilmente este principio de la autodeterminación, la soberanía personal, para que sea delito tiene que amenazar bienes públicos. ¿Cuáles son esos bienes públicos? La salud pública, en la ley de tráfico ilícito. El cultivo no puede ser penalizado cuando es para fines personales, porque es una manifestación de nuestra dignidad. Un cultivo para fines personales es un cultivo para fines personales, no un cultivo para el delito. Entonces, las conductas sancionadas en la ley 20.000 son de tráfico ilícito. Partir que las cantidades, el mismo fiscal nacional dice que son accesorias, que lo que es fundamental es la actitud del tráfico. Es decir, que investigando, vigilan una casa por cierto tiempo, en 2 meses, van muchas personas distintas en días distintos, se van con bolsa, parece que hay una conducta de tráfico. Investigar las cuentas bancarias, cómo es el ingreso de esta persona, además pedir intercepción de celulares, pero para eso necesitáis llevarle antecedentes para que te lo autorice el juez, porque ahí estamos vulnerando derechos fundamentales, la privacidad. ¿Cuándo el Estado puede vulnerar tu privacidad? En una investigación, sí, pero no por cualquier razón. Autorizado por un juez. Y un juez va a autorizar cuando tenga buenos elementos tangibles, fácticos, concretos, que razonablemente le hagan pensar que aquí podemos estar frente a un delito de tráfico. O sea, el fiscal tiene que recopilar información mediante investigación, dirigiendo y mandando a los policías para que lo hagan desde una distancia sana y segura, cosa de no corromper tus derechos fundamentales, tu privacidad, tu libertad ambulatoria. Le pregunté a Pablo sobre las órdenes judiciales y procedimientos de las policías, ya que es una realidad que en Chile muchos de los decomisos se producen por denuncias anónimas de un vecino o incluso un familiar, y en la gran mayoría de los casos la policía ejecuta procedimientos ilegales, en donde no hay órdenes judiciales y en donde ingresan a los domicilios a través de presiones y amenazas. ¿Qué es lo que dice la ley? Específicamente sobre investigación sobre delitos de ley 20.000, tráfico ilícito, es que ante una denuncia anónima los policías apenas les llega, tienen el deber de acudir al fiscal, informar al fiscal y pedirle instrucciones. ¿Qué dice la ley sobre lo que debe hacer el fiscal? El fiscal tiene prohibido pedirle permiso al juez con el solo mérito de una denuncia anónima. O sea, en otras palabras, el fiscal por ley tiene prohibido solicitar permiso al juez para entrar a tu casa si solo le va a llevar una denuncia anónima. Tiene el deber de complementar la denuncia anónima con otras investigaciones no intrusivas, o sea, respetuosas de tus derechos fundamentales, porque entrar a tu casa es una medida intrusiva que coacciona o vulnera tus derechos fundamentales, la inviolabilidad del hogar. Los policías, la amenaza que te hacen es para obtener que tú les firmes. ¿Qué buscan que les firmes? La autorización, porque si no tienes la autorización de un juez para sobrepasar tu voluntad, siempre está tu voluntad.
planta, tú puedes autorizar a cualquier persona que ingrese a tu hogar. Entonces ellos lo que buscan es que le firmes ese papel para que en la investigación ante el juez digan, ay, esta fue una detención ilegal. No fue ilegal porque esa persona no autorizó. La gran mayoría es por procedimientos ilegales. Reciben una denuncia anónima o a veces incluso ellos inventan la denuncia porque olfatearon las plantas o vieron las plantas y creen que eso los creen falsa creencia que eso los faculta para ir, amenazar, presionar, torturar a una persona en su hogar para llevárselo detenido porque ellos tienen la falsa creencia de que están salvando al mundo y a los niños del narcotráfico, porque esa es la programación que tienen. Nosotros tenemos presentaciones donde estamos capacitando, intentando dar muestras a las policías que efectivamente no basta avistar una planta por sobre el cerco, sino cuáles son los antecedentes en concreto de tráfico que tiene ese domicilio. Porque no es solo la cantidad de plantas, sino el comportamiento, en fin, qué es lo que hay detrás. Nos hemos detenido en torno a las denuncias anónimas o a las llamadas anónimas que habilitan de un vecino a otro para señalar que ese vecino tiene una planta y por lo tanto que eso no constituya inmediatamente un indicio inmediato para los efectos de entrar y registrar voluntariamente esa casa o bien con autorización, o sea, digamos sin autorización judicial, sino que tiene que pasar efectivamente por otros indicadores o otros indicios que permitan efectivamente dar cuenta del delito que estamos persiguiendo. Y si te preguntas si en la legislación chilena existe un número de plantas determinado que podamos cultivar de forma tranquila en nuestra casa, acá le pregunté a Pablo. No es un criterio numérico, el criterio es el fin para cual tú cultivas. De hecho, la ley dice que si justificas que es para consumo personal, exclusivo, próximo en el tiempo, no es delito, por lo que hablábamos delante, de que eso sería un escenario de tu dignidad y soberanía personal. Yo he visto en la interacción con la comunidad que muchas personas piensan, porque en algún momento se discutió, se propuso 3 plantas, 4 plantas, y se sienten seguros de eso cuando deberían sentirse seguros que su acto privado, personal, eso es lo legal. Exacto. De hecho, si uno ve las indicaciones que van en este sentido de poner número de planta, porque eso en cierta forma da certeza, y la certeza a algunas personas les da seguridad, no habla de que son 5 plantas legal y si son más de 5 es ilegal. Habla de que si son más de 5 se van a aplicar las reglas generales. Y las reglas generales son horribles. Es más profundo de la letra de la ley. Pero no, la ley no habla de cantidades, ni número específico. También para el porte. El porte en pequeñas cantidades o el delito de microtráfico. Porte en pequeñas cantidades para el microtráfico, para dañar la salud pública. Es erróneo pensar que comprando una receta o adquiriendo una receta, tú vas a tener la certeza que la policía no va a llegar y que básicamente lo que está haciendo se transforma en algo completamente legal. Sí, es un error de toda persona que piense que por tener una receta tiene un permiso que le da garantía o seguridad de que no le va a pasar nada. La receta no vale nada legalmente. Puede eventualmente valer, pero ese valor se lo va a asignar un juez en un juicio. ¿La receta puede valer? Sí. ¿Puede valer nada? Sí. ¿Por qué no un permiso legal? ¿Por qué no está en la ley? ¿Puede estar en la ley? Sí, es lo que se busca ahora con las indicaciones del senador Quintana en la ley antinarco, que la receta sea un permiso para el cultivo medicinal. ¿Cuál es el problema de eso? Que descansa sobre la misma lógica de que necesitamos un permiso y el Estado, tú le dijiste, el SAC no tiene estas competencias, el Estado no tiene las competencias para autorizarnos un cultivo personal, porque eso depende de nuestra propia dignidad y la fuente de ese poder está en nosotros. Comentábamos que la mayoría de procedimientos policiales son por denuncias anónimas, por lo que en la mayoría de los casos llega la policía sin ninguna orden judicial, te toca la puerta. ¿Cómo te defiendes ante esa situación? Como abogado que ha ejercido específicamente en esta materia, no ha ejercido prácticamente en otras cosas, lo primero es estar centrado, respirar, tener perspectiva, porque es terrorífico que lleguen los policías, muchas veces es terrorífico que lleguen los policías y tú estabas ahí en otra. Legalmente no hay ninguna obligación de ir a atender a los policías. Lo fundamental es estar tranquilo y evaluar la situación y ahí tomar la decisión de cómo actuar. Alternativas son no hacer nada, bueno, alternativas naturales como no hacer nada, quedarse ahí y esperar que se vayan los policías. Si tumban tu puerta, ojalá grabarlo o tomarle fotos. En general, si es que no los atiendes, se van después de los 5 minutos. Otra alternativa es ir a atender. Si vas a atenderlos, no dar respuestas. Tienes derecho a guardar silencio. Obtener información clave. ¿Hay fiscal o no hay fiscal? ¿Hay orden de un juez o no hay orden de un juez?
juez. Hay gente que se confunde porque llaman a alguien que supuestamente es el fiscal al frente tuyo. Ya, no me he hablado con el fiscal, pero lo llamo al tiro. Saber que el fiscal no tiene ese poder. El juez, por eso se llama orden judicial. Y la orden judicial, si vienen con una orden judicial, te la tienen que mostrar de forma que tú la puedas leer. Entonces, recapitulando, solo pueden entrar con tu autorización o con la autorización de un juez, no de un fiscal. Tu autorización tiene que ser firmar el papel de autorización que los policías van a traer. Si no firmas, no estás autorizando, porque si entran a tu casa, vulneran tus derechos. Se pueden vulnerar tus derechos, pero en ciertas circunstancias. ¿Cuál es? La autorización de un juez. Un fiscal no es un juez. Un fiscal no puede autorizar porque dicen, no, yo autorizo verbal, soy fiscal. No. Yo no los puedo dejar entrar sin autorización judicial. Yo no les puedo contestar eso. Tengo derecho a guardar silencio y lo voy a ejercer. Necesito que ustedes me digan, me expliquen qué está pasando. Si tienen una orden de un juez, muéstrenmela, porque tengo derecho a verla. Y en la orden del juez tiene que estar el nombre del juez, la fecha con la cual autoriza, tiene que decir específicamente qué juez, a qué hora, de qué manera autoriza a qué unidad policial, de qué comisaría a ingresar en qué domicilio, entre cuál y cuál hora, qué día, por la investigación contra cuál persona. Entonces, si no están todas esas condiciones y puedes, de nuevo, evaluar la situación y grabar, no te pone en riesgo, graba. Si estás acompañado, anda acompañado. Si es que no te pone en riesgo ni pone en riesgo a la otra persona. Si hay una orden de un juez, significa que hay un fiscal o una fiscal que está llevando a cabo una investigación con un RUT en la fiscalía, porque además significa que hubo una denuncia anónima que le llegó al fiscal o al policía y el policía hizo llegarle esa denuncia al fiscal. Y para que autoricen el ingreso a un domicilio en contexto de tráfico ilícito, un juez tiene que evaluar la situación, le tienen que dar pruebas que demuestren que haya conductas de tráfico, que haya un riesgo, un olor a tráfico. Por eso es tan importante conocer la ley. Esta instancia yo la agradezco, educativas, también asumirse en propiedad. Y desde ahí viene la preparación hacia el exterior. Pero primero la ley no ampara, la ley nos reconoce y nos protege. El tema es que no se aplica la ley de manera democrática, igualitaria. Espero que les hayamos traído algo de claridad en este pequeño extracto de esta conversación que tuve con Pablo y que espero poder subir en su totalidad a un podcast. La idea con esto es que la comunidad se informe sobre sus derechos, cómo defenderlos y así hacerlos valer ante la autoridad. En Chile está despenalizado el cultivo personal, por lo que poner limitantes de 5 plantas o las que sean es un retroceso, en mi opinión, en el reconocimiento de nuestra soberanía personal. Agradezco inmensamente a Pablo del Centro Cultural Buena Flora, quien pudo compartirme su experiencia práctica a la hora de trabajar en temas relacionados a la Ley 20.000. Te pido que si esta información te sirvió, la compartas con tus amigos, con tus familiares, con cultivadores, con quien más puedas, para poder difundir esta necesidad de informarnos y educarnos para así poder defender correctamente nuestros derechos. Cuídate mucho, defiende tus derechos y ya nos estamos viendo en un próximo video.